Mañana. Sermón para esta mañana. La esperanza como fuente motivadora de santidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. La esperanza como fuente motivadora de santidad. La esperanza como fuente motivadora de santidad. El domingo anterior veíamos cómo somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero hijos de Dios en espera. ¿En espera de quién? De Jesucristo. Vimos también cómo mientras que llega ese momento de la manifestación, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día de su regreso, mientras que esto ocurre, seguiremos lidiando con nuestra fe frágil. Eso veíamos. Como que a veces estamos fuertes, a veces estamos débiles, después otra vez cogemos fortaleza, entonces en momentos sube, en momentos baja. También hablamos que mientras que el Señor Jesucristo viene, vamos a lidiar con la realidad de la tristeza por nuestro pecado y el pecado de otros. Es decir, cuando usted ve todas estas situaciones de las noticias, lo que está pasando con la policía, con el Senado, con lo que está pasando con la corrupción de nuestro país, que son hijos de nuestra nación, usted ve una situación de ¿qué? De dolor. Mientras que el Señor Jesucristo venga, nosotros experimentaremos ese dolor por el pecado de los otros, pero también experimentaremos dolor por el pecado que nuestro. La realidad también, mientras que el Señor Jesucristo venga, la realidad es que no, hay una insatisfacción total, o parcial mejor, en el caso del creyente. Es decir, no nos satisfacemos fácilmente. Por momentos nos podemos sentir realizados, pero finalmente hay un vacío. Y terminamos de nuevo como en el principio, nada nos satisface. Habíamos visto que una persona puede pensar que teniendo unos títulos de estudio ya se va a llenar y va a sentir tranquilidad de su alma de una manera clara. Cuando termina sus estudios vuelve el inicio. ¿Qué? El vacío, el vacío. Yo tenía un profesor en un posgrado que sí le preguntaba cómo se siente tener estaba haciendo un postdoctorado, porque ahorita ya no es doctorado sino postdoctorado. Y estaba haciendo un postdoctorado y me dice, ni da felicidad ni da tristeza. O sea, no da nada, simplemente es estudio, ni lo uno ni lo otro. Entonces, pero muchas personas creen que se puede llenar o se puede llegar a una felicidad plena por medio de algunas cosas. Entonces, por medio del estudio, por medio de una realización económica. O muchas personas piensan o aconsejan de la siguiente manera, esta persona lo que le falta es un esposo o una esposa. Cuando ya la tenga, ahora sí, ya va a tener una vida espiritual, entonces ya va a sentirse satisfecho. Y vemos que aún después de casados, tampoco se sienten satisfechos. Entonces el problema, cuando eran solteros, era porque estaban solteros. Ahora, cuando se casan, el problema es porque están casados. Pero nunca hay una satisfacción total. Entonces estamos viendo que esa es una realidad que vamos a sentir. Entonces, en el versículo 2 de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, promete el Señor que esto será por un poco de tiempo, que lidiaremos con nuestro pecado, que lidiaremos con la intranquilidad de nuestra alma, pero que será por un poco de tiempo y pasará. Pero ahora bien, en el versículo 3 empieza el apóstol Juan a darnos esperanza. Es decir, el apóstol Juan no quiere que nos quedemos con la idea de lo siguiente. ¿Así ve? El hermano Helber está diciendo que mientras que llegue acá yo puedo seguir pecando. O puedo seguirme sintiendo insatisfecho porque yo me sentiré completamente bien es cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, mientras que no llegue el Señor Jesucristo, pues vivamos chévere aquí tranquilos y sigamos consintiendo nuestro pecado. Efectivamente el versículo 2 es consolador. Efectivamente el versículo 2 está diciendo tranquilos porque lo que se está viviendo será por un poco de tiempo y es la realidad. Nuestra fe no es una fe todavía firme y está en progreso, está subiendo y a veces sube, a veces baja, pero llegará el momento que llega el Señor Jesucristo y será una fe tranquila, fuerte y estaremos en plenitud con Él y eso nos llenará todo. Pero en el versículo 3 nos dice que aunque estamos en proceso, mientras que el Señor venga,
también nos dice el versículo 3 que podemos cambiar. Es decir, que no es excusa. No es excusa. Nos dice que podemos vivir en santidad, pues aunque bien es cierto que no será total, porque solo en su presencia la viviremos de esa forma, sí nos dice la Biblia que el Señor, mientras que estemos en la tierra, nos deja un motor. Nos deja un motor para que podamos vivir en este mundo absurdo, y ese motor, ¿saben cómo se llama? Se llama esperanza. Es esperanza. El Señor nos deja la esperanza para que podamos vivir una vida en santidad. Es decir, un creyente puede abandonar su pecado. Un creyente puede disfrutar de la libertad en Cristo. Un creyente se puede sentir satisfecho con lo que tiene, aunque lo que tenga no sea lo que más quisiera tener. Un creyente puede ser buen padre, un creyente puede ser buen hijo, un creyente puede vivir una vida en santidad. Un creyente puede y debe ser respetado, un creyente puede tener honor, un creyente puede vivir una vida cristiana purificada en sí mismo. Las Escrituras entonces nos muestran que aunque pasamos por un periodo de tiempo difícil, la realidad es que sí hay esperanza para el cambio del cristiano. Miremos el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza, ¿no? Algún día lo estudiamos, ¿verdad? Por Primera de Pedro también. La esperanza es en esencia un principio motor, es decir, la esperanza es un principio dominante y se caracteriza por una expectación por la cosa o por la bendición prometida. De hecho, la promesa es el fundamento sobre el cual se apoya la esperanza. Es decir, los hombres podemos clasificarlos de acuerdo al principio motor que domina su vida. Todos los hombres, en un sentido, vivimos bajo esperanza. Aún los incrédulos. ¿Cuál es el motor de la existencia de una persona que no conoce al Señor, de una persona que no conoce a Cristo? Un incrédulo puede pensar y puede funcionar su propia vida en la esperanza de ver a sus hijos crecer, ¿verdad? O sea, eso es una moral innata en el corazón de los hombres. Los seres humanos creemos que eso es bueno. La mayoría, es decir, a menos que Dios lo haya entregado a sus pasiones de una manera descomunal, la mayoría de los seres humanos creemos que es bueno, sin ser cristiano, ver a sus hijos crecer, ¿verdad? También creemos que es bueno tener un progreso económico. Es decir, usted en la mañana sale a trabajar y usted está esperando en la quincena ¿qué? Su sueldo. ¿Para qué? Para invertirlo, para gastar, porque usted cree que es importante tener o recibir una economía. ¿Eso solo hacen los creyentes? No, todo el mundo trabaja porque sabe que tiene que sustentarse y que tiene que gastar. Entonces, todos los seres humanos tienen esperanza. De alguna manera, todos los seres humanos tenemos esperanza. Una persona sin esperanza, pues se suicida, ¿no? Porque ¿para qué existe? ¿Para qué vive? Ya sea por sus hijos, ya sea porque de pronto ve que el mañana puede ser mejor, ya sea porque ve una luz para salir de las deudas, ya sea porque su condición con su esposa o con su esposo puede mejorar en el futuro. En alguna situación hay una esperanza que de alguna manera es el motor de la vida. Cuando las personas pierden esperanza, ahí viene el declive, y ahí viene la tristeza, y ahí viene la deshonra a su condición humana. Ahora, teniendo claro que todos tenemos esperanza, aún los incrédulos, el cristiano tiene una esperanza, y aquí la diferencia del incrédulo es el objetivo de la esperanza. ¿Cuál es el objetivo, o el objeto mejor, de nuestra esperanza? Cristo Jesús. Ahora, cuando la esperanza es el motor, tenemos que determinar la condición espiritual del hombre en la que tiene para tener esta esperanza. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. La palabra del Señor dice así:
Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué hacen? En las cosas del Espíritu. La carne, entonces, o nuestros deseos nos inclinan a las cosas presentes. Sin embargo, lo que dice el texto es que el Espíritu nos inclina a la esperanza del mundo por venir. La carne nos inclina a las cosas temporales y el Espíritu a las eternas. Las personas pueden tener esperanza, pero su esperanza es una esperanza equivocada. La esperanza en las cosas terrenales no es una esperanza legítima. Esta esperanza procede de una mente carnal. El principio motor dominante para muchas personas, el objetivo de su esperanza es la carne. Entonces, muchas personas tienen su esperanza en las cosas de esta tierra. Estas personas tienen una manera vana y avara de pensar. Su mente es una mente codiciosa, no es una mente espiritual, porque su esperanza no está en las cosas espirituales, sino en lo que es de la carne, y por eso ponen su confianza totalmente, por ejemplo, en los bienes que poseen. ¿En qué otras cosas puede poner la gente la esperanza? Podemos pensar en cosas que sean netamente, digamos, de alguna manera no socialmente rechazadas. Por ejemplo, alguien puede poner su confianza en el dinero. ¿Rechazamos eso como sociedad? En un sentido no, de hecho lo admiramos, ¿no? Si vemos a alguien que era pobre y que se volvió rico, y ¿qué pensamos? Si ve, este sí salió adelante porque mire, tiene mucha plata, entonces digamos que así haya puesto su esperanza en la economía, en nuestra sociedad lo admira. Muchas personas pueden poner su confianza o su esperanza en sus hijos y también la sociedad lo admira, aunque sean malos padres, ¿verdad? Entonces todo gira alrededor de sus hijos, en consentir a sus hijos, en proveer a sus hijos, sin importar nada más, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues es una esperanza que la gente toma como si fuera normal. Pero también hay una esperanza que hasta el incrédulo reconoce que es mal. ¿Cuál es esa esperanza? Los vicios. Una persona que toma licor, que fuma, que vive de acuerdo a sus propias pasiones y deseos, o ve pornografía, o se deleita en cosas carnales, ¿cuál es su motivación? Pues que tiene esperanza en que en esos malos hábitos que hagan en su corazón, le den ¿qué? Paz, paz. Es decir, el alcohólico, el vicioso, el que es adúltero, no hace esto pensando simplemente en su recreación, sino que en el fondo está experimentando o tiene la esperanza de que eso le va a dar ¿qué? Tranquilidad. Y en un sentido le da tranquilidad, pero ¿cuánto dura? Es una tranquilidad momentánea que finalmente ¿qué hace? Destruirlo. Pero pone su esperanza en cosas que realmente hasta la sociedad dice, oiga, tampoco hasta allá, ¿no? ¿Ustedes no han visto que hay hasta borrachos que le dan consejos a borrachos peores que ellos? Oiga, no sea tan borracho. Yo soy borracho, pero tampoco así, ¿no? O sea, yo por lo menos llevo la comida a la casa. Vamos a trabajar hoy el versículo 2. El sermón para esta mañana. Hijos que anhelan su manifestación en gloria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, como Él es. Entonces, Juan empieza, como empieza en muchas partes de su carta, con una actitud amorosa, con una actitud linda, y diciéndoles, amados, ¿verdad? Amados. Está tratándonos de implicarnos que Dios es el que nos ama, casi como amados de Dios. Y empieza a enfatizar entonces la relación que tenemos, estos amados, los que ama Pedro, que también somos amados de Dios, y la comunión que tenemos con este Dios
que nos ama. Entonces Juan hace énfasis en la relación que nosotros como creyentes tenemos con Dios. En esta vida terrenal podemos reconocer que tenemos un derecho, y ese derecho, según Juan, es ser hijos de Dios, y está logrado por certeza, es un privilegio, es un favor de Dios. Este favor viene desde el pasado remoto, y este es el énfasis que aplica o que implica el escritor. Está diciendo entonces, amados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, ¿en qué tiempo es? Tiempo presente, hoy mismo. Aquí hay una inmensidad de gracia. No es fácil exponerlo y explicarlo, pero lo que sí es cierto... Aquellos que viven trabajando y creando cosas y viviendo para poseer dinero, también viven una esperanza que es una ilusión, es una esperanza carnal, no es una esperanza real. Aquellos que ponen toda su esperanza en sus hijos porque piensan que sus hijos son el mayor honor y cuando grandes los van a sacar de pobres o cuando grandes van a hacer una cosa impresionante en la vida, también están poniendo la esperanza en una ilusión, porque no es la realidad cuando van creciendo. Así sean buenos hijos, nunca nos van a satisfacer. Los hijos nos dan buenas emociones, ¿verdad? Los hijos nos dan buenos momentos, pero no satisfacen nuestra alma. ¿Alguien aquí ha pecado después de haber tenido hijos? ¿O solo me ha pasado a mí? Creo que hemos pecado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si usted llega y tenía ese bebé en sus brazos y usted pensaba, ahora sí, ya he experimentado la felicidad de otra manera, ¿verdad? He sentido lo que tanto anhelaba mis hijos. Y hay gente que dice, yo por mis hijos haría lo que fuera, y ni siquiera cambian el carácter, siguen siendo groseros. Yo por mis hijos iría hasta donde fuera, yo por mis hijos haría lo que fuera, pero por lo menos lo básico, sea buen padre, trátelos bien, dedique tiempo. No, pues hasta allá tampoco, ¿no? Yo estoy hablando de otros términos. Entonces, el amor por nuestros hijos no nos puede transformar. Impresionante, ¿verdad? Y es lo más puro que socialmente se menciona. ¿El amor por su cónyuge cambia? Como hablábamos hace un momento, muchas personas piensan que si una persona, hace poco estábamos hablando de un caso particular, y de un muchacho que tiene ciertos problemas y alguien llegó a la conversación y dijo, a ese lo que le falta es una novia y casarse. Si se casa, ya. ¿Hay algún casado que después de casarse ya está perfecto? A algunos se le incrementa el lío, ¿no? Entonces digamos que el matrimonio tampoco, ¿cierto? Tampoco hace que ya yo me sienta satisfecho totalmente y esté en paz. Es decir, mi esperanza puesta en el lugar equivocado no es una esperanza confiable, es solamente una ¿qué? Ilusión. Miren lo que dice el texto, 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? Pues Cristo, ser hijo de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo enfrenta el creyente el futuro? Ha recibido de Dios la promesa de una completa restauración. Dios está prometiendo y vivirá ahora en la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas. El cristiano, querido hermano, es definido por su esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todos queremos ser felices, ¿verdad? Aún para el mundo es inconcebible la existencia sin la esperanza de buscar ¿qué? Felicidad. Todos los medios de comunicación nos están diciendo todos los días, mire, esto lo hará feliz. Salen, por ejemplo, los programas que le dicen, oiga, usted tiene tantos kilos, mire, aquí le tengo la solución, esto lo hará feliz. En 8 días usted va a ser delgada o delgado. Y la persona piensa, sí, eso es lo que me falta para ser feliz, ser delgado. Mire, usted necesita unas vacaciones. Mire, está estresado, está aburrido, pero no envelgar, no. Usted necesita unas vacaciones en la playa, en un lugar alejado, en un lugar no conocido. Entonces, eso sí, yo necesito eso, ¿en qué deudas me meto? Pero tengo que encontrar la felicidad porque tengo que ir a ese paseo.
No, no, no. Mire, ¿usted ha visto el carro que tiene? Ese carro, ¿cómo le va a dar felicidad a usted? Es incómodo, le toca ahí con la manija subir y bajar. Yo le tengo el carro que le dará felicidad. Y lo mejor de todo, que los vecinos lo van a envidiar a usted. Si le nombran los vecinos, uno corre a comprar ese carro. Ese es el sentir, es el pensamiento, es la filosofía. El mundo mismo reconoce que hay un motivo para la existencia, y ese motivo, ¿cuál es? Ser feliz, ¿verdad? Pero, ¿cómo somos felices los creyentes? ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? La esperanza del creyente no es algo natural ni terrenal, sino es un acto especial de aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, Dios ha obrado en nuestros corazones para salvación, y entonces, como efecto inmediato de nuestra regeneración, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza. ¿En quién? Pues en Cristo. Tan pronto como hemos visto, queridos hermanos, que somos hechos hijos de Dios, comenzamos a pensar en que somos herederos de su reino. Tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no está hecha para este mundo, sino ¿para cuándo? ¿Para dónde? Para la eternidad. De allá viene y allá conduce el alma. La vida terrenal no es adecuada para esta tierra, es decir, la vida terrenal no es adecuada para nosotros, pero la vida espiritual tiene otras tendencias y otros objetivos. Nos inclina, dispone nuestros corazones a buscar el mundo venidero y la felicidad que Dios ha provisto para nosotros en los cielos. Aquellas cosas, queridos hermanos, que han sido prometidas, pero que están por venir y no pueden ser vistas. Tenemos una esperanza en lo que el mundo no cree. Tenemos una esperanza en lo que el mundo no tiene. Nuestra esperanza no es física, por eso los vicios, por eso las cosas, los materiales, los triunfos no pueden dar felicidad a nadie, pero nosotros podemos encontrar felicidad aún sin tener esto, porque nuestra felicidad se encuentra en lo trascendente, en lo que está fuera de nosotros. La esperanza nos lleva a esperar algo más allá de esta vida, y es el consuelo que tenemos de que el Señor Jesucristo vendrá, de que el Señor Jesucristo nos sostendrá. Ahora, hay tiempos de adversidad, ¿verdad? Hay tiempos de necesidad, hay tiempos de carencia, hay tiempos indispensables de fragilidad, hay tiempos de problemas. ¿Cómo nos sostenemos como cristianos? En esperanza. Dice entonces el texto, y todo aquel que tiene ¿qué? Esperanza. ¿En quién? En Él, en Dios mismo. Noten lo que está diciendo el texto. Juan está declarando un hecho. Todo el que tiene ¿qué? Esperanza, esta esperanza, se purifica a sí mismo. Mire cómo es interesante lo que dice Juan. Juan evita expresar un deseo, es decir, todo aquel que tiene esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, pero no dice, puede purificarse. Es decir, no dice que existe la posibilidad. O también no dice, o podría purificarse, como decir, es un mandato, como un deber, sino que dice, se purifica a sí mismo, es decir, que Juan lo dice como un hecho, en términos positivos. El creyente vive con la esperanza de verse transformado en semejanza a Jesucristo. Y cuando más contempla esta verdad, tanto más se purifica del pecado. Es decir, el creyente va viendo la gloria del Señor, va viendo esa realidad, va viendo quién es Cristo, va viendo el poder de Cristo en su obra, y se va purificando viendo la esperanza de la transformación que Dios puede tener en los corazones de los hombres. Hay esperanza para el creyente que ve la realidad del pecado y del pecado en otros a la luz de Jesucristo y de su poder. Sin esa esperanza no hay cambio. La esperanza transforma. El pecado, en cambio, queridos hermanos, promete paz. El pecado promete consuelo, pero ¿lo pueden cumplir?
Nuestra paz, nuestro consuelo depende de la esperanza que tengamos. El pecado todos los días está ofreciendo tranquilidad a nuestras almas y por eso sucumbimos a él. Vamos hacia el pecado, lo abrazamos, lo tomamos, pero finalmente quedamos más fríos, más vacíos y con menos esperanza, con menos paz, con un corazón totalmente intranquilo porque el pecado no dio lo que prometió. En cambio, a medida que conocemos al Señor, en que encontramos una habilidad de nuestro corazón que antes no habíamos entendido. Encontramos una promesa y sus promesas nos van guiando y vemos un fundamento. Y esos fundamentos nos traen paz y una libertad real. Y real que lo obtendremos. Es triste, queridos hermanos, cuando vemos personas amargadas por un profundo sentido de insatisfacción. Muchas personas esperan algo, ¿cierto? Algo que no salió, que no era verdadero, se sienten totalmente insatisfechas y se sienten sin motivo para su existencia. Es triste ver muchas personas frustradas, abatidas. ¿Por qué? Porque depositaron su esperanza sobre algo que creyeron absolutamente que seguro, pero que resultó ser solamente arena movediza. Su esperanza estaba en las criaturas y no en el Creador, como dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Mire lo que dice Romanos de lo que hace la esperanza en un objeto real. Y el Dios de esperanza os llene de ¿qué? Mire lo que hace la esperanza en el Señor. Y el Dios de esperanza, yo quiero que esto vaya a sus corazones, vaya a sus mentes, pero baje a sus corazones y se vuelve una realidad en su vida porque es una promesa, querido hermano. No es algo que yo estoy diciendo por decir, es las Escrituras, es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando. ¿Y qué está diciendo el Señor? Y el Dios de esperanza, ¿qué? ¿Qué hace el Dios de esta esperanza? ¿Qué hace? ¿Os llene de qué? De gozo y paz. Miren, dos cosas interesantes, gozo y paz. ¿Cuál es el anhelo del mundo? ¿Cuál es la motivación de las reuniones en La Habana? ¿Cuál es la motivación de las reuniones del Congreso? ¿Cuál es la motivación de encontrar qué? Paz. Las reinas de belleza, ¿por qué piden? Por la paz. Todo el mundo quiere paz, todo el mundo pide paz, todo el mundo quiere gozo. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Santo Tomás, alrededor, no sé, me imagino que ahorita estará igual hasta peor, habían solo bares y bares y bares. ¿Por qué? Porque quieren experimentar ¿qué? Gozo, gozo y paz, en el anhelo de todos, gozo y paz. Gozo y paz, todos queremos gozo, el incrédulo quiere gozo, el más malo, el más carnal, el más miserable quiere experimentar ¿qué? Gozo y paz para su corazón atribulado, todo lo quieren y los vicios del mundo, la respuesta del mundo está ahí extendida para que nosotros vayamos y lo tomemos y entonces utilicemos todo lo que el mundo ofrece para tratar de experimentar gozo, pero después el mundo termina vacío. Y necesita algo más y se vuelve un círculo vicioso y otra cosa para que el mundo diga, ya algo, necesito algo y lo buscamos y nos venden y nos dicen y otros vicios y nuevas formas. Y terminamos vacíos. Pero el Señor dice, el Dios de esperanza, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Hermano Helber, pero es que, a ver... Para ustedes es muy fácil decirlo y de pronto, digamos, estaban muy bien aquellos a los que fue escrita esta carta y entonces por eso es que es tan fácil experimentar gozo y paz, pero me lo dice a mí que no tengo un trabajo fijo, o me lo dice a mí que no puedo todavía casarme porque no encuentro una persona, o me lo dice a mí que tengo un esposo o esposa que son completamente conflictivos y complicados. ¿A quién se los dice el apóstol? A la carta, aquí, a los hermanos en Roma,
que estaban teniendo persecución, que habían salido de sus tierras y fueron a la capital del imperio huyendo de la persecución, y que algunos, para sobrevivir y que sus familias sobrevivan, les tocó venderse como esclavos. A estos les está diciendo Pablo, el Dios de esperanza, que os llene de gozo y paz. No, pues yo pensaría que tendría que solucionarme mi situación económica o mi situación sentimental, pero aquí dice que podemos ser llenadas solamente en la esperanza del Señor, y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en el creer. ¿Para qué? De nuevo, la misma palabra, el gran secreto, el objeto del creyente para esta vida miserable y absurda. ¿En qué? En esperanza, por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Poner la confianza en las promesas de Cristo. Los discípulos del Señor, en tiempos de gran conflicto, fueron sostenidos por la convicción de que Él nunca los llevaría a una falsa esperanza. A pesar de que merecían otra cosa, ellos serán sostenidos en la esperanza en Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en relación a la esperanza y cómo sus discípulos fueron esperanzados por estas promesas. Estamos hablando de hombres que murieron, fueron decapitados, fueron crucificados de cabeza, fueron quemados, fueron ahogados, fueron eliminados de diferentes formas de tortura, y cómo pudieron llegar a ese extremo de mantenerse firmes en la fe por la esperanza. ¿En qué? En estas palabras, dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren lo que dice el versículo 2, hermoso. O sea, para yo morir confesando a Cristo en mis labios, no negándome, sino manteniéndome firme, reconociendo que Dios es poderoso para salvación y que mi esperanza está en Él y es futura, tiene que ser porque creo en estas palabras realmente. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Está diciendo que habrá lugar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? La fe y la esperanza crecen en el mismo terreno y se alimentan por la misma esencia, la infalibilidad de las promesas de Dios. Vemos sus promesas cada día más claro, y los beneficios para nosotros, los hermanos, los apóstoles, los hombres del primer siglo que murieron por la causa del Evangelio de las formas más crueles, más miserables, tenían esta promesa en sus labios. Y en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Es una esperanza eterna, es una esperanza de vida. Todo aquel que tiene esta esperanza, 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo. Nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Es decir, lo que está diciendo las Escrituras es que mientras que el Señor Jesucristo viene, nosotros tenemos esperanza, y esta esperanza es tan poderosa en nuestros corazones que nos permite vivir y purificarnos y vivir en santidad. Apartarnos del pecado, volvernos a Dios, perfeccionarnos cada día más en santidad. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice el texto, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí Pablo le escribe a los corintios. Recuerde que los corintios eran una iglesia desordenada, con muchos problemas, ¿no?
Y les dice entonces, así que es un conector. Amados, es decir, son creyentes. Puesto que tenemos tales promesas, las promesas de siempre, el poder de Dios, la transformación, la cruz y el evangelio. Como tenemos esas promesas y esa esperanza de que el Señor vendrá pronto y nos limpiará totalmente y estaremos unos en Él, totalmente llenos y satisfechos. ¿Qué hacen estas promesas? Puesto que tenemos tales promesas, entonces ¿qué? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, si usted cree en las promesas, usted tiene que vivir para el Señor en santidad. No hay excusa, querido hermano, para que usted no sea o no se esfuerce en una vida santa. No hay excusa. Aquí lo que está diciendo las Escrituras es que las promesas de Dios son el poder de la esperanza para que usted abandone su pecado. Si está viviendo de una forma deshonesta en contra de Dios, abandone su pecado porque el poder del Espíritu Santo es suficiente para transformación y Dios ha prometido que lo liberará. Entonces usted puede ser libre. Abandone su pecado. No hay una fuerza mayor que no hay una fuerza mayor que Dios mismo y sus promesas. Dios promete libertad, Dios promete santificación, Dios promete purificación, Dios promete que los corazones de los hombres serán libres y esas promesas son ¿qué? Confiables. ¿Cuánto llevas con ese pecado? ¿Años? ¿Meses? Hace poco empezaste a mirar cosas que no son correctas o a pensar cosas o a tener relaciones equivocadas o deseos, a hacer negocios que no son correctos. Abandónalo. Ese es el momento. Se puede. Puedes pensar, lo he intentado muchas veces y me he esforzado por ello, pero nunca lo he logrado. Claro que no lo vas a lograr en tu propia capacidad, porque aquí no se trata de un valor fuerte para dejar ciertas circunstancias como en Alcohólicos Anónimos. Aquí se trata de un poder más sobrenatural, no terrenal. Mi motivación o la motivación que te estoy dando para abandonar tu pecado no es por el amor de tus hijos, que es importante. Tampoco es para que puedas sostenerte en un trabajo, que es importante. La motivación que te doy es las promesas. Dios promete libertad. Y Dios es poderoso ¿para qué? Para cumplir lo que Él ha prometido. Isaías capítulo 52, versículo 11, que es donde toma el apóstol Pablo en Corintios. Dice Isaías al pueblo rebelde una y otra vez, constantemente dando esta exhortación, llamándolos al arrepentimiento. Es un imperativo, es una orden constante de Dios y la grita una y otra vez, apartaos, apartaos. Salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos, los que lleváis utensilios de Jehová. Es una exigencia divina, queridos hermanos. Dios exige que los cristianos se guarden de todo lo que pueda manchar la carne o el espíritu. Al llamarnos, al escoger a los elegidos, Dios también los santifica. Es el poder transformador. ¿Tenemos excusa entonces para seguir en nuestro pecado? Hermano, pero usted me desanimó ayer, el domingo anterior. Usted me dijo que tranquilo, que estábamos en un tiempo. Y vengo hoy y me dice todas estas cosas. Bueno, por eso la Biblia es completa y nos va mostrando la realidad de nuestro corazón. Y también es sabia. Y por eso es que la predicación es expositiva, ¿no? Porque no se acomoda a lo que uno quiera, sino a lo que el texto diga. Dios exige, queridos hermanos, que los cristianos se guarden. El bautismo, por ejemplo, es la realización visible de esta santificación que está operando en el interior del cristiano. El cristiano puede ser motivado por el Espíritu Santo y la esperanza en las promesas a vivir en santidad, pero debe reconocerse a través de las Escrituras. Querido hermano, no se confíe,
Mire qué dicen las Escrituras en relación a usted para que usted pueda vivir para Él, santificándose. Tiene que luchar sin descanso. Dice el texto, se purifica a sí mismo. Es decir, la santificación es una obra 100% de Dios y 100% de ¿quién? Del hombre. Usted es responsable en su santificación, es responsable en la oración, es responsable en la lectura de las Escrituras, es responsable en su devoción diaria, es responsable en luchar con los malos hábitos pecaminosos que tiene. Usted es absolutamente responsable. Hermanos, que usted no conoce donde nací, mi familia. Sí, usted es responsable. Hermanos, si usted conociera a mi esposa, se dará cuenta que yo tengo razón para ser como soy. Así las Escrituras dicen, se me olvidaba ese detalle. Sí, las Escrituras dicen que salvo a los que están casados con malos hombres o malas mujeres. ¿Se dice en las Escrituras eso? Santifíquese a sí mismo, es decir, usted que es responsable de su santificación, tiene que esforzarse a vivir para Cristo. Si es descuidado, si es holgazán en sus hábitos espirituales, entonces eso se manifestará en su vida cristiana. Es la realidad. ¿Cómo hacemos ahí? Es la realidad, porque tenemos lo que Dios ha prometido. ¿Qué prometió el Señor? Pues Él prometió que nos guardaría, que nos preservaría. Dios prometió que somos hijos de Dios y que somos herederos. Qué rico esta bendición del Señor. Somos sus hijos, somos herederos, como dicen los carismáticos entonces. Somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios entonces obtendremos muchas cosas. No, lo que dice es que somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios, tenemos lo que el Padre da para vivir en santidad. Tenemos su porción, tenemos su herencia, tenemos sus promesas para vivir como Dios manda. ¿Cómo te estás comportando como esposo? ¿Cómo te estás comportando como esposa? ¿Estás siendo sometida a tu esposo? No, es que mi esposo fuera un buen hombre, pues hasta de pronto. Sí, las Escrituras dicen salvo si no es creyente, ¿sí? Eso dice. O si es un creyente, no se someta a su esposo si su esposo tiene problemas de comprensión. Si su esposo tiene problemas de comprensión, no se someta a él. ¿La Biblia dice eso? Si su esposo no quiere prosperar en la vida, entonces no se someta a él. Si su esposo no piensa como usted, no se someta a él. ¿Qué dice la Biblia? Sométase. Es decir, el poder del Espíritu Santo obra en el corazón del creyente que ya encuentra felicidad en la promesa misma y no en el contexto. Y como es la promesa misma de su palabra, ya los vicios, los deseos, las circunstancias, las relaciones familiares no nos satisfacen totalmente, sino parcialmente. Y eso lo comprendemos. Y como comprendemos eso, nuestra esperanza y nuestro gozo para satisfacernos es que la obediencia a Dios. Ahí es donde encontramos el verdadero gozo, en su obediencia. Extraño, ¿verdad? ¿Cómo puedo encontrar gozo en obedecerle? Esto es hermoso de las Escrituras. Por eso es que es diferente, por eso es diferente al mundo y a sus ideas, porque el gozo que encontramos se encuentra en Cristo, en su palabra y en sus promesas. Y Dios promete gozo al que obedece, paz al que se somete a Él mismo, a Dios mismo, porque sus promesas son verdad y sus mandamientos son para bien. Queridos hermanos, no hay excusa, para mí tampoco la hay, aunque peco, pero tampoco la hay. Cada que peco pienso, Señor, no tengo excusa para seguir en mi pecado. Es lo primero que tengo que tener claro, no tengo una excusa. Quisiera tenerla, ¿verdad? Quisiera decir, no, mire, yo soy descuidado en mi vida espiritual porque es que me toca trabajar muy duro, aunque tengo 2 trabajos, pero no es excusa. Quisiera decir, me da pereza madrugar, pero es que soy el pastor, me toca venir temprano aquí a la iglesia. Tampoco tengo excusa. Podemos sacar muchas excusas, pero la realidad es que no hay ninguna excusa. Tenemos que vivir, ¿qué? Para Dios, para su gloria. Y Dios dice, y Él promete, que podemos ser libres de la condición del pecado.
¿Pero cómo? ¿En dónde? Pues ahí está. ¿En dónde? En sus promesas. ¿Sus promesas son poderosas? Sí. ¿Son fuertes? Sí. ¿Es poderoso Dios para levantar los muertos? Dios es poderoso para crear el mundo. ¿Cómo no puede ser poderoso para sacarnos a la libertad? Si es una libertad que Dios mismo que prometió. No puedo, lo he intentado muchas veces. Bueno, entonces tu esperanza está ahí, en tus deseos. Sigue en tus deseos y recibirás ¿qué? Disciplina, dolor y angustia. Pero ve a la esperanza que es en Cristo Jesús y recibirás gloria, como la gloria eterna del Padre. Bien, oremos al Señor entonces.